Bueno, muchas gracias nuevamente por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Como ya muchos de ustedes saben y lo escucharon en la mañana en la presentación de Julián, en el laboratorio nosotros estamos dedicados a estudiar el cerebelo, la neurofisiología del cerebelo en relación con el aprendizaje y la memorización de diversos patrones de conducta. La conducta que les presentó Julián fue relacionada directamente con la conducta sexual. Esto básicamente porque se tiene el antecedente arraigado en la literatura de que el cerebelo es una estructura encargada de controlar el movimiento corporal. Y entre las investigaciones más recientes sobre el cerebelo se ha empezado a distinguir que no solamente está encargada de controlar el movimiento, sino de la memorización de estos movimientos cuando están en etapa de aprendizaje. Todos estos estudios que hemos estado realizando en el laboratorio nos han llevado a distinguir algunas otras funciones, y dentro de todas estas funciones nos han llevado a distinguir también algunas alteraciones que provocan disfunciones de esta estructura. Y disfunciones de esta estructura y de diversas estructuras en todo lo que es el sistema nervioso central. De tal manera que yo lo que les voy a presentar aquí no son más datos de lo que hemos estado haciendo y de lo que estamos haciendo ahorita con respecto al cerebelo. Lo que les vengo a presentar aquí y prácticamente a divulgar aquí es la nueva línea de investigación que estamos generando en el laboratorio y que se enfoca fundamentalmente a alteraciones en la función del sistema nervioso central. Y lo que vamos a hacer nosotros es estudiar básicamente las funciones del cerebelo, o las disfunciones, perdón, del cerebelo en estos casos que aquí les voy a platicar. De tal manera que por eso la plática le puse este título corto del cerebro descompuesto, pero en realidad las maneras en cómo un cerebro se puede descomponer pues son infinitas. Y no les voy a platicar de todas, les voy a platicar de algunas muy específicas. Y de algunas específicas en donde su etiología radica a nivel molecular. Como cualquier máquina que nosotros podamos ver, el sistema nervioso central, el cerebro, está compuesta por partes. Y si alguna de estas partes falla, ¿sí?, entonces hay un mal funcionamiento de toda la estructura. Las partes que nosotros podemos ver a nivel del sistema nervioso central, pues son partes moleculares. Y es en lo que me voy a centrar a platicarles aquí en este momento. A lo que me voy a enfocar es a explicarles el estado en el que se encuentran las investigaciones a nivel molecular sobre dos padecimientos fundamentales que están muy relacionados, y que es el autismo y el otro que se llama el síndrome de Rett. El autismo, que es más conocido en la literatura y más conocido a nivel social, y el síndrome de Rett, que tiene una incidencia más baja, pero no por ello menos importante. Y a la fecha ambos sistemas se están relacionando muy fuertemente. Se dice ahora que el síndrome de Rett es un padecimiento especial del autismo. Cuando nosotros, y para ejemplificarles esto, tenemos que ver qué es lo que pasa durante el desarrollo después de que un individuo nace. Y una de las cosas fundamentales, que es lo que nosotros observamos, es que se empieza a complejizar los tipos de movimientos que el individuo puede hacer. En este caso, bueno, estamos ejemplificando a niños
en donde todos nosotros hemos tenido la experiencia de estar enfrente de uno de ellos recién nacido, con una capacidad de movimiento limitada y que conforme va creciendo va complejizando estas capacidades de movimiento. De tal manera, si me das la siguiente, de tal manera que nosotros lo que queremos o lo que presumiblemente esperamos cuando nace uno de estos niños es que pueda desarrollar toda su habilidad motora y que pueda realizar todas las actividades que nosotros esperamos que los niños van adaptando o haciendo conforme van desarrollándose. Sin embargo, llega un momento, si me das la siguiente, en que algo falla. Algo falla y el desarrollo de estos niños, ¿sí?, empieza a deteriorarse. Ya observamos que no hay un avance natural, pudiéramos decir, del tipo de movimientos que se dan en estos sujetos, y empieza a haber un retroceso tanto desde el punto de vista motor como del punto de vista intelectual. Sabemos, por ejemplo, las señales generales del autismo son un aislamiento social del sujeto, ¿sí?, y el síndrome de Rett es un aislamiento social que va acompañado de crisis epilépticas, de pérdidas de movimiento, y en donde básicamente, bueno, un dato interesante, el síndrome de Rett solo se presenta en niñas, ¿sí?, y en donde les queda marcado un solo movimiento, que es este movimiento que se les llaman las niñas que aplauden, ¿sí?, en donde las manos quedan permanentemente agarradas, se le pueden soltar e inmediatamente la postura regresa a esta forma, a la forma de como si estuvieran aplaudiendo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en estos niños es un desarrollo, o lo que la integración social, la sociedad ve cuando nace un niño, es el desarrollo fenotípico, cómo el niño se está desarrollando desde el punto de vista físico. Bueno, aquí les paso esta foto que es el único sujeto que he podido seguir desde que nació, ¿sí? Y que lo que nosotros podemos ver es el desarrollo fenotípico, físico de ese niño. Sin embargo, lo que no podemos ver, si me das la siguiente, es el desarrollo que está teniendo el sistema nervioso central de ese niño. Y aquí en el desarrollo del sistema nervioso central es donde nosotros necesitamos ver dónde están estas alteraciones moleculares que nos van a llevar a presentar estas patologías que se conocen ahorita como el síndrome de Rett o el autismo. Durante el desarrollo cerebral sabemos que se da una orquestación muy importante en cuanto al crecimiento en el número de neuronas que tiene ese cerebro, a la conexión entre ellas, a la organización del complejo pool molecular que se tienen entre todas y que están muy bien orquestados desde el punto de vista funcional en un desarrollo normal. Si nosotros nos vamos al interior de lo que es un cerebro, bueno, estas son cosas que ya las han estado viendo por aquí, que muchos las conocen. Le comentaba yo hace un momento a la doctora Carolina Escobar que en la mañana que dio su plática, yo no estaba aquí, estaba en el instituto, pero en todo el instituto se escuchaba su voz, ¿no?, porque habían varias computadoras encendidas en el canal con el volumen alto, y entonces se alcanzó a escuchar prácticamente en todo el edificio. De tal manera que si tengo la misma suerte que la doctora Carolina Escobar, habrá alguien detrás de esas cámaras escuchando, y para no parecer muy técnico, lo que les voy a explicar aquí, que son cosas básicas que seguramente ustedes conocen, ¿sí?, es sobre la estructura del sistema nervioso. Entonces nosotros tenemos el cerebro, si me das la siguiente, que si lo amplificamos podemos ver el tipo especial de células que conforman el cerebro, ¿sí?, y que recibe el nombre de neuronas, y esta neurona con sus 4
regiones específicas, que es el árbol dendrítico, el soma o cuerpo celular, una prolongación que se conoce como axón, ¿sí? Y la terminal nerviosa. Entonces, esta es la célula que conforma la unidad básica de funcionamiento del sistema nervioso en general. Si nosotros vemos a una neurona, ¿sí? Bueno, aquí lo que podemos apreciar es que la neurona no tiene la misma forma, tiene diferentes formas dependiendo del sitio en donde se encuentre dentro del sistema nervioso central, ¿sí? Y pueden haber aquí, este es un corte de la corteza del cerebelo, por supuesto, y se pueden ver cuántos tipos distintos de células hay en el cerebelo y cómo sus diferentes partes, el árbol dendrítico, el soma, el axón, difieren dependiendo de la función de esta célula. De tal manera que nosotros tenemos un sistema nervioso con un número grande de neuronas y cada una de ellas con una forma distinta. Y estas neuronas, ¿sí?, se conectan entre sí, están ubicadas en el sistema nervioso en una posición que se les llama de contigüidad. ¿Esto qué quiere decir? Están juntas, pero cada una está independiente en su espacio, no hay un contacto físico entre ellas. La comunicación entre dos neuronas y entre todas las neuronas del sistema nervioso se da a través de una estructura específica que es la sinapsis. Si nosotros seguimos amplificando, bueno, aquí regresamos a la neurona, tenemos nuestro cerebro, amplificamos a la neurona. Si nosotros nos vamos al soma y amplificamos esta pelotita gris que se ve aquí, que es el núcleo, ¿sí?, podemos ver que en el núcleo tenemos diversas estructuras, pero podemos ver que en el interior tenemos los cromosomas. Y aquí es donde nosotros nos vamos a detener tantito para poderles explicar en qué es lo que estamos trabajando ahorita. Si nosotros vemos el grupo de cromosomas humanos, tenemos 23 pares de cromosomas, esto es 46 cromosomas, ¿sí?, pareados y numerados del 1 al 23, siendo aquí el 23, aunque todos son iguales, hay uno distinto, el 23, ¿sí?, que es el par de cromosomas sexuales. Tenemos 46 cromosomas porque recibimos durante la fecundación 23 del óvulo materno y 23 del espermatozoide paterno. Y una vez unidos estos 23 de cada gameto, ¿sí?, se forma este pool de 46, en donde vienen toda la información genética que va a formar al sujeto. Y este par de cromosomas sexuales, y en cuanto a los cromosomas sexuales, ¿sí?, el óvulo solo tiene un tipo de cromosomas que se llama el cromosoma X. Y de espermatozoides tenemos dos tipos de espermatozoides: espermatozoides que tienen cromosoma X o espermatozoides que tienen cromosoma Y. Si la fecundación se da con un cromosoma X y en el óvulo X este par es XX, nos va a dar a una hembra o a una niña. Si el cromosoma del espermatozoide es Y, este par va a ser XY, ¿sí?, y nos va a dar origen a un macho o a un niño. De tal manera que aquí es donde se tiene grabada toda la información genética que nos va a dar forma, ¿sí?, y aquí se tiene grabada la información genética que va a regular las cuestiones relacionadas con el sexo. Sin embargo, si nosotros vemos a los cromosomas no son más que un empaquetamiento, un fuerte empaquetamiento de la cadena de ácido nucleico conocida como DNA o ADN, ¿sí?, y este ácido nucleico, bueno, es como una escalerita torcida en donde nosotros podemos ver, ¿sí?, que un fragmento de este DNA aquí empaquetado, ¿sí?, forma lo que conocemos como un gen. Y en este gen nosotros vemos que esta escalerita tiene peldaños pegados con bases
Son 4 bases, adenina, timina, guanina, citosina, que se pegan, forman estos peldaños, y cada una de estas bases son las que van a tener en su interior, ¿sí?, grabado la información que este gen tiene que proveer. De tal manera que nosotros vemos, ¿sí?, que un cromosoma desenrollado, por decirlo así, ¿sí?, puede tener miles de genes en toda su longitud, ¿sí?, y estos genes se encuentran ahí y van a estar expresados de una manera muy controlada. Cuando se da una expresión de genes, ¿sí?, lo que se hace es que el gen forma una copia hacia otro tipo de ácido nucleico que se llama RNA o ARN, y ese ácido nucleico es el que va a dar origen, junto con unas estructuras que se conocen como ribosomas, van a dar estructuras, van a estructurar a las proteínas, que es un proceso fundamental en la estructura de los organismos, en el funcionamiento de los organismos, la síntesis de proteínas. Este sistema en donde un gen se va a codificar en un RNA y este RNA va a formar una proteína, ¿sí?, es una de las bases fundamentales de la vida. Si nosotros vemos cómo es la codificación, vamos a verlo de manera muy simple, ¿sí? Les había comentado que la escalerita está formada por pares de bases, adenina, guanina, citosina, etcétera, que aquí están las puras iniciales, U, G, G, U, etcétera. La proteína es una cadena de aminoácidos, ¿sí? Aquí están representados los aminoácidos por como sombrerito verde, ¿sí?, en donde para que un aminoácido se pegue a la proteína deben de confluir 3 letras, deben de estar exactamente pegadas 3 letras, que es lo que se le llama un codón. Entonces, cada 3 letras se pega un aminoácido, con esas 3 letras se pega otro aminoácido, que es específica para esa secuencia de 3 letras, y de esta manera se va tejiendo lo que va a ser la proteína que está dibujada aquí, ¿sí? Se va tejiendo la proteína en tripletes que son llamados codones. Si nosotros hacemos un ejemplo de lo que es una expresión de estos genes a través de los codones, o sea, de los tripletes de letras, podemos ver que si una de estas letras falla, ¿sí?, una nada más, que si una de estas letras falla, la expresión o la unión de este aminoácido con el siguiente va a estar erróneo, porque si se pierde esta G, el siguiente triplete ya no va a ser el mismo porque va a cambiar. Y cuando nosotros tenemos un cambio conformacional en una de las letras, al menos en una, tenemos lo que se le llama una mutación. Para ejemplificar esto, bueno, yo hice este cuadrito de lectura. Vamos a suponer que estos son los codones de 3 letras, ¿sí?, y que tenemos aquí una frase, no es muy buena, pero es la que se me ocurrió, con tripletes: sin sol, los dos sin set. ¿Sí? En el material genético, estas letras están pegadas, ¿sí?, o sea, no están los espacios estos que nosotros ponemos entre las palabras, van en secuencia, ¿sí?, sin sol, los dos sin set. Vamos a suponer que ocurre una mutación en una sola letra, en esta que está aquí en rojo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esta mutación, que en este caso significa esta letra se pierde, ¿sí?, ya se perdió la letra, entonces tenemos esto, que si lo separamos en tripletes queda así. Entonces, el mensaje original, que es este, con una sola mutación nos queda en esto. Y de esa manera es como yo les quiero ejemplificar cómo puede ocurrir una mutación. De tal manera que cuando nosotros tenemos estos cambios aquí, ¿sí?, la creación de la proteína sin sol, los dos sin set, ya se pierde, porque en realidad esto ya no tiene ningún sentido, ¿sí? Si regresamos nosotros al par de cromosomas sexuales, podemos ver que el cromosoma X, el cromosoma sexual X, que tiene un gran número de genes a todo su largo,
¿sí? En su brazo, en uno de sus extremos, en el extremo del brazo largo, ¿sí? Tiene un gen que se conoce como el gen MSP2, ¿sí? Y este gen es el que ahorita se ha visto que es el responsable, cuando está mutado, de generar estas enfermedades, el síndrome de Rett o el autismo. La siguiente. De tal manera que si nosotros tomamos bueno, esto porque hay también una discusión en la literatura de que existe el autismo o existe el síndrome de Rett, y dependiendo del paciente, las características que presentan son distintas, son similares, se parecen, pero hay particularidades entre paciente y paciente. Lo que se explica en ese sentido es que el gen, si nosotros amplificamos el gen MSP2, vemos que existen muchos lugares que son estos puntitos negros, ¿sí? Muchos lugares en donde puede ocurrir la mutación, esto es, donde puede ocurrir el cambio de la letra esta que les estaba yo comentando. Puede ocurrir a este nivel, puede ocurrir a este nivel, puede ocurrir a este nivel, puede ocurrir a este nivel. Y dependiendo del nivel de la mutación, entonces es la falla que va a tener esa proteína, y por lo tanto se propone, ¿sí?, que dependiendo del nivel es las características que va a presentar esa persona. El gen MSP2 produce un RNA que va a formar una proteína que lleva el mismo nombre, la proteína MSP2. Cuando el gen MSP2 está mutado, la proteína no se forma correctamente, se forma de manera incorrecta. Y desde el punto de vista funcional, es una proteína que no trabaja bien, ¿sí? Es una proteína que no cumple su función de manera adecuada. ¿Qué hace la proteína MSP2? Bueno, se ha encontrado que la proteína MSP2 es un freno para la expresión de otros genes. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que, les platicaba yo, que en todos los cromosomas, ¿sí?, es una cadena en donde hay una gran cantidad de genes y todos los genes se están expresando. Sin embargo, debe de haber alguien que los esté regulando, que esté regulando esta expresión genética. Y uno de estos reguladores de la expresión genética es esta proteína, la MSP2. Cuando nosotros vemos un gen X, ¿sí?, este gen se está expresando. Sin embargo, si la proteína MSP2 está presente, ¿sí?, esta proteína se pega a esta área, el área promotora, ¿sí?, y una vez que se pega aquí, este gen ya no se expresa más, queda apagado, digamos, lo está frenando, ¿sí? Si el gen MSP2 está mutado y esta proteína, por lo tanto, no es funcional, ¿sí?, esta represión de genes no se da y estos genes quedan expresándose de manera continua. Y esta expresión continua de estos genes, ¿sí?, es lo que lleva a estas dos patologías de las que estamos hablando específicamente. El punto en este momento es, ¿cuáles son los genes que están siendo silenciados por la proteína MSP2? Bueno, este es un dato que se desconoce al momento. Y esta es la información o el trabajo en el cual nosotros estamos empezando la línea sobre investigación en enfermedades neurodegenerativas. El autismo y el síndrome de Rett caen dentro de estas calificaciones de enfermedades neurodegenerativas, porque además de que no se está dando este mecanismo y existen estos padecimientos, son padecimientos que van deteriorando día con día al sujeto, hasta que finalmente, sobre todo en el síndrome de Rett, ocasionan la muerte. De tal manera que este es el estado en el que se encuentra la investigación al respecto. Ya se ha detectado el gen, ya se ha detectado la proteína y ya se ha detectado que es una proteína represora de otros genes. Lo que no se ha detectado es cuáles son los genes
que están siendo reprimidos por esta proteína. Y en esto es donde nosotros estamos iniciando esta nueva línea de investigación, enfocándonos fundamentalmente en el cerebelo. ¿Cómo es la expresión de la proteína MSP2 en el cerebelo? ¿En qué áreas se está expresando? Porque eso es algo que se desconoce. ¿Cuáles son las áreas específicas dentro del sistema nervioso central en donde se expresan este tipo de, donde se expresa este tipo particular de proteínas? Y sobre todo, ¿cuál es el desarrollo en la expresión de esta proteína? En humanos, por ejemplo, las niñas que van a padecer el síndrome de Rett, ¿sí?, nacen como niñas normales y se desarrollan aproximadamente hasta los 2 años de edad como niñas normales. Y a los 2 años de edad empieza el retroceso, tanto motor como de movimientos. O sea, si ya camina, deja de caminar, si ya habla, deja de hablar, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo que se ha visto es que en el desarrollo hay una expresión diferencial de la proteína, y en humanos sí se ha mostrado ya que justamente un pico de expresión de MSP2 se da alrededor de los 2 años de edad. Otra de las preguntas que se ha estado haciendo al respecto es ¿por qué solo se da en las niñas? Si nosotros vemos que los cromosomas sexuales, el gen para esta proteína está en el cromosoma X, y si las mujeres tienen doble cromosoma X y los hombres tienen un cromosoma X, de tal manera que los 2 sexos tienen cromosomas X. Aquí la pregunta es ¿por qué solo en las mujeres? Una de las hipótesis que hay ahorita es que el doble contenido de cromosomas X en las niñas las hace como que más tolerables a la enfermedad. Se está pensando que los niños que van a tener este padecimiento o que tienen su cromosoma X mutado en el gen MSP2 son niños que mueren in útero, y son casos que no se registran. Sin embargo, bueno, esas son de las preguntas que hay al respecto. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es un plan de investigación ambicioso y a largo plazo. Todo nace con esta niña, Roxana, que sus hermanos nacida aquí en Coatepec, Veracruz, que sus hermanos le decían la Mirrus. Roxana nació muy bien y a la edad aproximadamente entre 1 año y medio y 2 años empezó a padecer el síndrome de Rett. Y desde los 2 años hasta los 16 años que falleció, vivió con todas estas crisis y todos estos males que produce el síndrome de Rett. De tal manera que nosotros hemos estructurado ahorita, y es lo que finalmente les quiero difundir, lo que es el proyecto Mirrus, en honor a esta niña. Tenemos ya nuestra página web que se está construyendo, y es en donde nosotros queremos integrarnos a esta línea de investigación de enfermedades neurodegenerativas con un programa muy establecido dentro del Instituto de Neurotología. Y bueno, dentro de las actividades que este proyecto está realizando y que va a realizar dentro de todo este jubileo del 15 aniversario, pues aquí les paso estos anuncios. Va a estar con nosotros el doctor John Salamon de la Universidad de Connecticut de Estados Unidos. Va a dar una conferencia en el Instituto de Neurotología el día 20 de junio sobre ganglios basales, dopamina y regulación de la conducta. Y creo que te saltaste una porque el 19, está. Y el 19 de junio, ¿sí?, en el aula de la USB 1 va a dar una conferencia sobre los trabajos específicos que está haciendo con el mal de Parkinson. Entonces, bueno, eso era lo que les venía a platicar hoy y muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor Jorge Manso?
Sí. Sí. Sí, hay diferencias muy marcadas en las dos enfermedades. El común denominador que se les ha encontrado últimamente, y esto te hablo del 2002, 2003 para acá, es que en las dos enfermedades está mutado el mismo gen, que es este, ¿no? Las expresiones, esas diferenciales que se dan entre autismo y Rett, son expresiones diferenciales que se dan, como lo comentaba hace rato, entre mismos autistas y mismos Retts. O sea, no todos los Retts padecen lo mismo y no todos los autistas padecen lo mismo. Entonces, así a ciencia cierta, si tienen otra base genética, que seguramente la tienen, porque una de las primeras cosas que se hizo, lo hizo la doctora Huda Zoghbi en Houston, ¿sí? Una de las primeras cosas que hizo fue formar un grupo de ratones Rett. Entonces, accedieron, digamos, al cromosoma, al gen MSP2 y lo mutaron, y tienen ahorita una colonia de ratones Rett. Y los ratones Rett tienen exactamente lo mismo, las dos patitas delanteras como que las aplauden, ¿no? Sucede exactamente lo mismo. Entonces, una de las ideas que tuvieron es que si la falla en estos niños es la expresión de la proteína MSP2, pues un tratamiento terapéutico sería darles la proteína de manera exógena, ¿sí? Entonces hicieron un experimento ya teniendo estos ratones, un grupo de ratones Rett, le dieron la proteína y el resultado es que todos se murieron. Entonces se regresa esto a cero otra vez, ¿no? Pero esto lo que hace pensar es que seguramente son otros genes los que están involucrados, la expresión de otros genes, o quizás los genes que están siendo silenciados por la proteína. Que eso sí, no se sabe cuáles son. Sí. Tu descripción del desarrollo de esta niña, que a los 2 años empezó a tener una cosa regresiva, ¿no? Entonces, a mí se me vino a la idea el proceso que se habla de desarrollo, por ejemplo, del sistema nervioso, y se hablan de los famosos días o tiempos críticos del desarrollo, ¿sí? En donde también no sé si se sepa por qué a tales días se ve un pico de desarrollo en los animales, por ejemplo, que se les abren los ojitos o se abre la apertura vaginal, etcétera, etcétera, porque también tienen tiempos así muy claros en el proceso de desarrollo. Y entonces aquí uno se imaginaría que esos procesos también de desarrollo y esto están alterados en estos padecimientos desde su aparición, es decir, desde esta transformación genética, ¿no? Pero seguramente también va a estar alterando a todos estos otros mecanismos de tiempos en donde empieza a aparecer el desarrollo. Sí, sí, ahorita porque todo esto del hallazgo genético pues es relativamente reciente. Lo que se hizo en los trabajos estos reportados es que se han hecho inmunos para las presencias del RNA mensajero de esta proteína, y se ha visto que no se expresa durante el desarrollo fetal y durante los primeros meses de desarrollo. No hay una expresión o no se ha encontrado expresión de este RNA mensajero, ¿sí?
Pero sí, a partir de los 2 años se empieza a ver el pico. Entre el año y medio y 2 años no hay una cuestión así muy exacta, pero se empieza a ver el pico de expresión de esta proteína. Entonces, lo que se tiene ahorita es una correlación. Se expresa la proteína a los 2 años, empiezan los padecimientos a los 2 años, luego entonces la falta de aparición de esta proteína es la que genera la enfermedad. Pero es una correlación nada más. Exactamente cuál es el mecanismo que dispara la degeneración de todas estas neuronas que van muriendo por la falta de la proteína, bueno, ese todavía no se tiene a ciencia cierta muy claro, ¿no? Sí. Pero seguramente sí han de haber picos, como dice usted, de expresión o de regulación de algunos otros genes, ¿sí? Donde a lo mejor se da un pico, se regula un gen y este pico ya no se da porque ya no es necesario que se regule ese gen, porque es un represor, ¿no? Ya no es necesario reprimir a los genes. Pero sí, eso es algo que todavía está en proceso de... A lo mejor para contestar lo que Carolina decía, se necesita ir más allá de la cuestión molecular, o sea, se necesita entender la fisiología de la expresión, o dicho de otra manera, en qué neuronas, de qué lugares, de qué circuitos se está produciendo esa mutación. Porque, por ejemplo, una cosa que sí que se sabe y es característica del autismo ya, empieza a ser casi un marcador, es la pérdida de la función de las mirror neurons, de las neuronas espejo, de las famosas neuronas especulares, ¿no? Entonces, y esas son unas neuronas que están situadas en zonas muy concretas, frontoparietales, a lo mejor ahí, en la funcionalidad de esas neuronas, es en el caso del autismo, donde esta proteína está mutando, pero es el cerebelo para el síndrome de Rett, ¿no? Es decir, que a lo mejor se necesita, claro, se necesitará ir más allá de la molécula para empezar a preguntar dónde, en qué sistemas funcionales esas mutaciones están produciendo. Sí. Claro. No ahora. Claro. O sea, sí, pero lo que está reportado, se me pasó comentarlo y cabe ahorita. Lo que está reportado es que cuando se empieza a expresar el gen MSP2 en el sistema nervioso central, no se empieza a expresar en todos lados. Se prende un núcleo por ahí y al cabo de un tiempo se prende otro. No se apaga, se prende otro y se va prendiendo otro y se va prendiendo otro. Y en el cerebelo se ha encontrado el encendido también diferencial dependiendo de la distancia de la línea media hacia los hemisferios y dependiendo de los lóbulos, ¿no? Hay encendidos distintos, no es que todo se empiece a expresar de un solo golpe, sí, lleva una secuencia en el tiempo de que se expresa una parte aquí y de ahí se va aprendiendo, conforme se va desarrollando el sujeto, se van prendiendo las otras áreas. Pero a últimas, en un sujeto ya maduro, digamos, está encendido prácticamente todo el sistema nervioso con la MSP2.